Ok. El problema dice así: yo tengo una función para una mezcla líquida de dos componentes binaria en equilibrio a temperatura y presión constantes. Para esta mezcla líquida yo tengo una función de energía libre de Gibbs de exceso entre RT y está establecida por esta fórmula: menos 2.6x1 menos 1.8x2 por x1 por x2. Me dicen que a partir de esta fórmula encontremos expresiones para los coeficientes de actividad del componente 1 y del componente 2. Para esto, bueno, les comentaba, esta ecuación se determina de forma experimental. Lo más sencillo sería construir soluciones a temperatura y presión conocidas del componente I y J, digamos, si es binaria, con diferentes fracciones molares. Es decir, bueno, yo tengo X1 contra X2. Puedo construir una del componente 2 puro, fracción mol. Si el componente 2 puro tiene una fracción molar de 1, el componente 1 tiene una fracción molar de 0. Y así la podrían construir que abarque todo el rango. Para una fracción de 0.1 del componente 1, el componente 2 tiene una fracción de 0.2, porque siempre en una mezcla binaria la suma de las fracciones molares es 1. Entonces se analiza o se hace un barrido de todas las posibles fracciones de 0 a 1 y esto de 1 a 0. Y lo más sencillo sería medir entalpía y entropía, que yo puedo determinar haciendo algún cálculo las entropías de exceso y entalpías de exceso, que es la diferencia del líquido ideal y del líquido real. Entonces lo que se hace, bueno, energía libre de exceso es igual a cambio de entalpía de exceso menos temperatura por cambio de entropía de exceso. Entonces se ajustan los resultados experimentales para las diferentes composiciones o diferentes combinaciones de composición y se obtiene una fórmula. Esta fórmula, digamos, engloba todo el comportamiento de la mezcla en cuanto a su valor de energía de exceso entre RT. Entonces, a partir de esto, ya dedujimos que hay modelos capaces de poder determinar coeficiente de actividad a partir de esta ecuación. Son los que vimos anteriormente. Principalmente estos dos. El valor de energía libre de Gibbs de exceso entre RT, comentamos que como tiene propiedad de sumabilidad, por ser una propiedad molar, esto es la sumatoria de fracción molar de cada componente por logaritmo natural de gamma de cada componente. Esta la puedo expandir también así. La puedo expandir G entre RT sería, si es binaria la mezcla, X1 logaritmo natural de gamma 1 más X2 logaritmo natural de gamma 2. Si ahora voy de la propiedad de sumabilidad a la definición de una propiedad molar parcial, porque las propiedades molares parciales todas tienen propiedad de sumabilidad, comentamos que el logaritmo natural de coeficiente de actividad es por definición la energía libre de Gibbs de exceso entre RT molar parcial. Es decir, esta derivada parcial de la función que yo tengo, energía libre entre RT, con respecto al número de moles del componente 1, si lo defino para I, manteniendo presión, temperatura y número de moles del componente 2 o J constante. Como esto es una propiedad molar parcial, puedo aplicar la ecuación de Gibbs que habíamos manejado anteriormente. Estas se llaman ecuaciones de Gibbs-Duhem. Entonces, bueno, para mí M va a ser la función de energía libre de Gibbs de exceso entre RT, que es la fórmula que tengo en el problema. G de exceso entre RT más X2 por esta derivada. Y para la otra, también G de exceso entre RT, eso sería M, menos, aquí hay que corregir ese signo.
menos x1 por la derivada parcial de energía libre de Gibbs de exceso entre RT con respecto a x1. Para estas dos derivadas vamos a tomar la función original, pero expresada solo en términos de x1, para considerar que x2 no es constante, va cambiando conforme cambia x1, de forma lineal. Sí, entonces, si por ejemplo lo hacemos para la primera, entonces si requerimos establecer la expresión para el logaritmo natural de gamma 1, tomamos la expresión de acá arriba, pero yo la voy a simplificar para que esté en términos de x1 y poder realizar esta derivada. Haríamos lo siguiente, es menos 2.6x1. En x2 yo voy a sustituir 1 menos x1. Entonces ahí por x1 sería 1 menos x1. Acá yo tengo menos 1.8 por... No, lo estoy sustituyendo mal, aquí no va x2. Ahí nada más va menos 2.6 x1. Nada más. Ahora sí menos 1.8 y x2 es 1 menos x1. Todo eso es lo del paréntesis y hay que multiplicar por x1 y x2. x2 también tiene 1 menos x1. La idea es simplificar todos los términos, multiplicar paréntesis y yo voy a poder realizar después la derivada. Entonces, energía libre de Gibbs de exceso entre RT va a ser menos 2.6x1 menos 1.8 por 1 es 1.8 negativo, menos 1.8 por menos x1 es más 1.8x1 y todo eso va multiplicado por estos dos términos, x1 y 1 menos x1. Podría introducir el x1 término a término dentro y luego todo por 1 menos x1, o factorizar aquí, multiplicar x1 por 1, lo voy a dejar así, y x1 por x1 negativo me da menos x1 al cuadrado. Entonces, bueno, la idea es simplificar y todo me debe de quedar en términos solamente de x1 y luego hago esta derivada, lo multiplico por x2 y le sumo la función original. Ahí son términos comunes, 2.6 negativo con 1.8 negativo, los voy a sumar, es menos 4.4, x1. Es positivo. Entonces los voy a restar, menos 2.6 más 1.8. 0.8 negativo. Sí, gracias. Y bueno, todo eso lo multiplico por x1 menos x1 al cuadrado. Lo demás es álgebra y pueden ir multiplicando paréntesis por paréntesis. Y nos va a quedar la expresión, todavía no le hago nada, nada más estoy simplificando la expresión de acá arriba para que quede en términos solo de x1 para poder derivar aquí. Luego la voy a derivar, la sustituyo aquí. Para reducir esa ecuación de energía libre de Gibbs de exceso, bueno, multipliquen 0.8x1 por x1, eso por menos x1 al cuadrado y estos dos, y lo sumamos. Sería energía libre de Gibbs de exceso entre RT es igual a menos 0.8 por x1, le voy a poner menos 0.8x1 al cuadrado, menos 0.8 por menos x1 al cuadrado,
menos por menos me debe dar más, y es 0.8 por x1 a la 3. Menos 1.8 por x1 me queda esto, y menos por menos me da más, 1.8 x1 al cuadrado. Tengo dos términos cuadrados que puedo sumar, y los demás se quedan igual. 1.8 menos 0.8 me da 1, x cuadrado, y el otro sería más 0.8 x1 al cubo menos 1.8 x1, y eso es energía libre de Gibbs de exceso entre RT de la solución. No se le ha hecho nada. A partir de esta función vamos a determinar coeficientes de actividad 1 y 2. Ok. Como yo requiero esta derivada, bueno, hay que derivar esta ecuación de aquí. Vamos a derivarla con respecto a x1. Es un polinomio, entonces es muy sencillo de derivar. Si lo ponen aquí, entonces, derivada de esa función de energía libre de Gibbs de exceso entre RT. Y esto lo voy a derivar con respecto a x1. Lo voy a poner así. Bueno, sería, aquí es x1 también. 2 veces x1. 3 por 8 me da 2.4. x1 al cuadrado menos 1.8. Esa es la derivada de energía libre de Gibbs de exceso entre RT. Ahora, para calcular logaritmo natural de coeficiente de fugacidad, basta con sustituirla acá arriba. Ok, bueno, sustituimos aquí, lo multiplicamos por x2 y a eso le sumamos la función original energía libre de Gibbs de exceso entre RT. Eso me daría logaritmo natural de gamma 1. Voy a poner primero energía libre de Gibbs de exceso entre RT, que es x1 al cuadrado. Lo voy a organizar por orden decreciente del factor aquí de la potencia 3. 0.8 x1 al cubo más x1 al cuadrado menos 1.8 x1. Eso es energía libre de Gibbs de exceso entre RT, la función original, solo que ya está simplificada. Y a esto lo vamos a multiplicar por x2 y lo vamos a multiplicar por la derivada. 2x1 más 2.4 x1 al cuadrado menos 1.8. Y esa función me permite determinar, así como está, el coeficiente de actividad para todo el rango de valores. Recordando además que si yo defino x1, x2 queda definida porque la suma de estas dos en una mezcla binaria, al ser fracciones molares, debe dar 1. La podría simplificar, pero no hay muchos términos comunes. Todo lo de la derivada me queda por x2, entonces no los puedo sumar. Sí sería posible. Lo pueden plantear todo en términos de x1, entonces, si sustituyen x2 como 1 menos x1. Bueno, habría que realizar el álgebra. En este caso, si tienen los valores de x1, es más fácil calcular x2 y sustituir aquí directamente si no quieren realizar todos los pasos algebraicos. No me dice específicamente que tenga que quedar en términos de x1. Entonces esta ecuación la puedo considerar válida. Algebraicamente en esta, sustituir x1 y x2 les debe dar lo mismo así la simplifican. Bueno, para el logaritmo natural del coeficiente de actividad 2,
Es el mismo procedimiento, ya tenemos la derivada, ya tenemos la función simplificada, nada más hay que sustituir aquí. Bueno, la derivada nos dio, otra vez la voy a colocar como esta de aquí. Que la tenemos acá. Bueno, eso vale la derivada. Y la función g entre rt vale lo que está aquí de azul. Es 0.8 x1 al cubo más x1 al cuadrado. Ese término nos va a quedar igual porque en la ecuación anterior se repite esta parte. Entonces, bueno, esta parte nos queda igual. 0.8 x1 al cubo, lo voy a poner como logaritmo natural de gamma 2, sustituyendo g entre rt, es 0.8 por x1 al cubo, más x1 al cuadrado, menos 1.8 x1. Eso es función original de energía libre de Gibbs de exceso entre RT. A eso le resto, ahora sí, x1 que multiplica a la derivada que está aquí. 2x1 más 2.4x1 al cuadrado menos 1.8. Ahora sí puedo multiplicar término a término porque x1 multiplica a la derivada. Y voy a sumar términos semejantes. Lo voy a transcribir aquí, 0.8 x1 al cubo más x1 al cuadrado menos 1.8 x1 y multiplicamos aquí paréntesis por paréntesis, término a término, menos 2 veces x1 al cuadrado más 2 veces 0.4 x1 a la 3 menos 1.8 por x1. Los términos semejantes que yo puedo sumar, aquí aparece un cubo, aquí también, aquí aparece un cuadrado, aquí también, y aquí aparece 1.8 x1 con x1. Menos por menos es más, ¿verdad? Aquí es más. Y este signo también afecta al 2.4. Menos 1 por más me da menos. Esto es menos y esto es más. Si revisen los signos, menos por más me da menos, menos por más aquí me da menos, y menos por menos me da más. Entonces el 1.8 se cancela. Este con este. Y logaritmo natural de gamma 2 sería menos 2.4 más 0.8, me debe dar menos 1.6, es x1 a la 3, x1 al cuadrado menos 2 veces x1 al cuadrado, me da solo menos x1 al cuadrado, y lo demás se cancela. Esta ecuación me permite calcular coeficiente de actividad del componente 2. Así como está la puedo usar. Si requieren despejar, coeficiente de actividad 2 se despeja con un exponencial. El exponencial de menos 1.6 por x1 al cubo menos x1 al cuadrado. Esa expresión me permite calcular el coeficiente de actividad de esta mezcla, tan solo conociendo la fracción molar del componente 1. El coeficiente de actividad 1, como lo dedujimos anteriormente, requiere conocer el componente x2. Entonces, bueno, me pide solamente las expresiones. Si yo conozco cuánto vale la composición, yo puedo sustituir aquí y determinar ya coeficiente de actividad. Es común con estas expresiones plantear un gráfico que analice todo el rango de valores de fracciones molares de 0 a 1
y cómo se aproxima hacia un valor fijo que es el coeficiente de actividad a dilución infinita. Exactamente igual como lo vimos en propiedades molares parciales, existe un valor de coeficiente de actividad a dilución infinita, que es cuando el componente sobre el cual se está definiendo tiende a tener una composición cercana a cero.